Ahí viene. Perfectísimo. El doctor José María Hernández va a ser el coordinador de esta siguiente sesión, pero la presentación del libro nos la va a dar la doctora Pamela Rojo, editora del libro, junto con aquí está. Adelante, doctor, por favor. La doctora Pamela Rojo y la doctora Amparo Martínez Monzonís, quienes van a estar aquí a cargo de esta sesión. Adelante, doctora. Mucho gusto. Doctor. María. Siéntate aquí para que veas. Muy buenas tardes. Agradezco a todos los amigos que nos están acompañando. Vamos a concretar un sueño y me gustaría contarles una historia. Hace más o menos fines del año pasado se acercó un caballero sin la triste armadura que nos planteó una idea. Les mentiría si les digo que fue con una corta conversación, fue más bien larga conversación, como las que acostumbra tener el doctor Chema Hernández, con toda su filosofía y nos empieza a contar un sueño, cuál era la concreción de este libro de cardiooncología. Nos miramos con la doctora Macul y dijimos, sí, se puede. Ok, hagámoslo. Les diré que fue bastante fácil la parte de saber qué queríamos incorporar en cada uno de los capítulos. Después también fue bastante fácil saber quiénes serían los autores de estos capítulos. Muchos tenían ya nombre y apellido desde el principio. Y empezamos a mandar las cartas. Y con una linda apreciación, una rápida respuesta de todos. Felices, felices, estoy de acuerdo, ok, ok. Esto fue en diciembre. Dijimos, ok, a fines de febrero esperamos. Dejamos pasar para lo que es nuestro verano acá en América. Y más o menos 25, 26 de febrero, la doctora me dice, Pame, ¿te ha llegado algo? Salvo las obsesivas que somos ella y yo, eran los dos únicos capítulos que teníamos. Y empezamos ahí a perseguir a los autores. No es un comentario sexista, pero rápidamente las doctoras nos empezaron a mandar sus capítulos. Y los doctores, un poquito más flojito, nos costó más. Pero no contaban con la persistencia y la tenacidad de la doctora Silvia Majul. Los persiguió y rápidamente tuvimos la respuesta de este libro. Me gustaría mostrarles un poco la cara de los capítulos que fue hecho por colegas de Latinoamérica, todos amigos. Por favor, la primera. Ahí está. Ese es el libro. Eh, tuvimos este es nuestro caballero que ideó la gran ilusión de este libro. Él nos ayudó, nos apoyó durante todo el proceso.
estas fueron sus palabras en el prólogo, tuvimos el orgullo de que en la introducción tuviéramos la cooperación de dos grandes maestros de la cardiología en Latinoamérica, el doctor Jorge Lax, ampliamente conocido de Argentina y impulsor de la cardio-oncología, y el doctor Enrique Ruiz Mori de Perú, que también es miembro del capítulo de la SIAC de cardio-oncología. Ellos nos hicieron la introducción. Posteriormente fuimos haciendo cada uno de estos capítulos y aquí yo les muestro la cara de los colegas que nos ayudaron. En primer capítulo, aportes del eco convencional, el proceso del cáncer, función ventricular, valvulopatías y pericardio. Utilidad del eco tridimensional en la evaluación de la función biventricular. Tercer capítulo, rol de los parámetros de la deformación miocárdica. Cuarto capítulo, técnicas avanzadas emergentes en ecocardiografía y la cardio-oncología, estrés miocárdico, trabajo miocárdico y reserva contráctil. Quinto, pruebas de apremio con ecocardiografía. ¿Cuándo son necesarias? ¿Qué información aportan en esta población? Sexto capítulo, resonancia cardíaca. ¿Cuánto nos ayuda a caracterizar una masa tumoral en la precisión de la evaluación de la función ventricular y en la detección subclínica del daño miocárdico? Séptimo, resonancia magnética cardíaca en el diagnóstico de miocarditis, hallazgos principales. Rol de la tomografía cardíaca en la enfermedad coronaria y la evaluación del pericardio y los tumores cardíacos. Acá tuvimos un capítulo que no siempre se ha visto en algún capítulo de cardiología, cuál es ver la parte vascular periférico. Y ahí tuvimos accesos vasculares en pacientes oncológicos, aspectos generales, indicaciones, cuidados, complicaciones, evaluación de los accesos vasculares. Trombosis venosa en miembros inferiores en pacientes oncológicos, ecodoppler en venas de miembros inferiores, superiores y cuello. Trombosis venosa en los miembros inferiores en pacientes oncológicos, ecodoppler en venas de miembros inferiores, superiores y cuello. Ecografía Doppler en venas de miembros superiores y cuello, trombosis venosa de estos miembros superiores. Aportes de los estudios de medicina nuclear en cardio-oncología. ¿Cómo usar los métodos de imágenes para monitorear a la población pediátrica oncológica? E integrando las imágenes con la multimodalidad. Quise mostrarles esto para que le pusieran cara a cada uno de los autores de los capítulos que consta este libro. Nuestros editores y con gran orgullo fueron la doctora López Fernández, ampliamente conocida por todas ustedes, que nos ha impulsado a muchos de nosotros en la cardio-oncología. La doctora Ana Barak, que también es un continuo apoyo en la cardio-oncología de la América Latina, y también el doctor Juan Carlos Plana, que ha impulsado esta subespecialidad en nuestra América. Todos ellos se ofrecieron y nos ayudaron a ser nuestros editores internacionales y le dan el prestigio a nuestro trabajo. En el del lado. Con editores invitados, el doctor Juan Carlos Plana, la doctora Teresa López Fernández y la doctora Ana Barak, hemos podido finalmente plasmar esta hermosa obra de Imágenes en Cardio-oncología, donde a través de la experiencia y el conocimiento de más de 48 autores de diferentes países del mundo, especialmente latinoamericanos que pertenecen a CICIAC, hemos podido concretar un libro donde a través de cada uno de los capítulos podemos analizar cómo las imágenes nos ayudan a llegar al diagnóstico de efectos potencialmente cardiotóxicos, pero también cómo debemos evaluar a través de las mismas a los pacientes en todo el proceso del cáncer, antes, durante y al finalizar el mismo, incluso en el seguimiento de sobrevivientes.
Los invitamos a todos a recorrer esta hermosa obra y espero que la disfruten. Para que vean que la autora Silvia no está físicamente con nosotros, pero en espíritu sí lo está. Ella es una de las grandes impulsoras de este libro. No saben la tenacidad, la fuerza y el espíritu que ella le pone a todas sus acciones. Para mí fue un orgullo trabajar con ella y aprendí muchísimo y por lo tanto también aumentó nuestra amistad. Este es el libro. Es pequeño. Nosotros lo quisimos hacer de esta manera. Antes de comentar, igual quiero dar un agradecimiento especial a todo el grupo de la editorial Distribuna por su diligencia, cooperación, permanente apoyo que permitió finalizar este proyecto en menos de 7 meses, cosa que pocos creen. Como les decía, es un libro de tamaño pequeño que creemos que debe ser casi de bolsillo para que ustedes lo puedan utilizar en el día a día en la práctica clínica. Espero que les sea de mucha utilidad y espero que se entretengan leyéndolo tal como nosotros nos entretuvimos haciéndolo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Por favor, si gusta tomar asiento. Bueno, muy bien. Miren, después de ver la presentación del libro por la doctora Pamela, yo realmente a nombre de CICIAC quiero felicitarla a ella, a la doctora Macul y a todos los autores de los 12 capítulos que están ahí plasmados. CICIAC se enorgullece por esta novedad y tan es así que tenemos información que de los 800 libros que estuvieran aquí en el Congreso de JAR Monterrey en el stand de la editorial se agotaron. Enhorabuena, felicitaciones. Para continuar, vamos a solicitarle a la doctora Amparo Monsonís, quien ella nos visita de Santiago de Compostela. Como todos ustedes saben, la doctora Amparo es jefa de imagen cardíaca del Hospital de Santiago de Compostela, de la relación del segmento de imagen cardíaca, y ella nos hará algunos comentarios críticos, analíticos sobre la obra. Amparo, bienvenida y adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de ver en galeradas este libro, que lo que más me impresiona, bueno, me ha impresionado el libro, pero saber que se ha hecho en 7 meses me deja totalmente impresionada, porque no sé si nosotros seríamos capaces de hacer algo en tan poco tiempo de tanta calidad. Esto va por delante, no sabía el tiempo y ya me gustaba, ahora me gusta mucho más. Realmente es un libro, a mí me lo pasó el doctor García Hernández, es un libro que yo creo que habéis tenido muy buena idea en hacerlo de este tamaño. Creo que es un libro que tiene que estar en nuestras bibliotecas de todos los que hacemos cardio-oncología, pero no en las bibliotecas en las que está colocado, sino en las que lo llevamos y lo consultamos de forma rutinaria, ¿no? Creo que se revisan todos los pasos de todo el continuum de la cardio-oncología, desde que se diagnostica al paciente, antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento, el seguimiento. Se revisan las técnicas de imagen y todas, no se ha quedado ninguna en el tintero. Esto no en todos los libros está así de bien reflejado. Yo creo que se analiza muy bien las ventajas que aporta cada técnica de imagen, las limitaciones que tiene cada técnica de imagen, que las tienen. Incluso hay un capítulo que a mí, que soy un poco maniática del uso adecuado de las técnicas de imagen, hay un capítulo destinado a cuándo utilizar cada técnica, el orden que hay que seguir y el porqué de ese orden en el uso de esas técnicas de imagen para que realmente aporten valor en el diagnóstico en cardio-oncología. Ya digo que creo que está muy cuidado todos los aspectos del libro. Y además,
una cosa que también llama la atención y que no todos los libros tienen es que no solo habéis reflejado aquellas herramientas de cada técnica de imagen que están en el día a día, sino que os habéis arriesgado hablando de aquellas técnicas que están por validar, o sea, aquellas herramientas de las diferentes técnicas de imagen que todavía están por validar en su capacidad para hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, de cardiooncología. Ese diagnóstico precoz que queremos hacer para poder ayudar a que se completen los tratamientos de cáncer, especialmente en relación con la disfunción ventricular por cardiotóxicos. El principal objetivo de los cardiólogos de cardiooncología no es fastidiar a los pacientes para que no, es que ya empieza a estar mal el corazón, no sigáis con el tratamiento. No, al paciente hay que completarle los tratamientos. Y nosotros estamos para hacer un diagnóstico precoz de las complicaciones, poner tratamiento a estas y que se puedan completar los tratamientos. Pues el libro tiene eso, el haberse arriesgado a hablar de técnicas que todavía no están validadas, pero que parece que pueden aportar algo más que el strain o que otras técnicas, en concreto en la disfunción ventricular. Habláis de trabajo miocárdico, habláis se habla en el libro de uso de la iodobencilguanidina para valorar la inervación simpática como detección precoz de cardiotoxicidad, del T2 con resonancia. Quiero decir, va más allá. También va más allá en un tema en el que yo nunca me hubiera planteado poner en un libro de cardiooncología, y cuando lo dije, pues es muy útil el hablar del papel de las técnicas de imagen en los accesos vasculares. Estos pacientes, a veces eso es un problemón y habéis tenido la gran idea de reflejarlo también. Entonces, bueno, yo creo que es un libro muy completo, que debe estar en todas las bibliotecas, pero de las de uso cotidiano de la gente que hace cardiooncología, y tiene además el mérito, aparte de hacerlo en 7 meses, que todos los autores son latinoamericanos, ¿no? Y eso yo creo que es importante, que está en castellano, que viene muy bien para todos. Y no me extraña que tengáis los 3 editores que tenéis. Cualquiera de ellos se hubiera apuntado con los ojos cerrados, y de hecho lo han hecho porque confiaban en que las cosas iban a hacer bien como se han hecho. Entonces yo lo único que puedo es felicitar, porque ya digo, creo que es un libro muy completo, que revisa todo y que nos aporta mucho a todos los que hacemos cardiooncología. Con lo cual, muchas felicidades. Muy amable, doctor Amparo, por su comentario hacia esta obra. Muchas gracias. Quisiera hacerle a la doctora Pamela dos preguntas, aprovechando que tuve la facilidad de acceder a los 12 capítulos, y hay uno en particular que me llamó la atención, y que es la utilidad de la imagen cardíaca con estos pacientes en el grupo pediátrico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es un capítulo que nos interesó muchísimo porque uno de los grandes problemas o una de las grandes alegrías es que el esfuerzo de los oncohematólogos pediatras permite que exista una sobrevida de casi el 85% de los pacientes que tienen un cáncer a esa edad. Y lo otro habitual es que usan drogas y dosis de drogas mucho más elevada en promedio que la que usa el adulto. Entonces nosotros estamos recibiendo pacientes con las secuelas de la cardio-oncología pediátrica a edades tempranas. Nos están llegando jóvenes de 18, 19, 20, 25 años con secuelas terribles de las secuelas de la cardiotoxicidad. Por eso creemos que tenemos que insistir en el control y en el seguimiento a largo plazo, y para eso tenemos que facilitar el traspaso de los jóvenes que han tenido un cáncer infanto-juvenil a la edad del adulto. Y ese es un plazo, un problema que no está resuelto en nuestra América. Los chicos son dados de alta, toda la familia feliz a los 8, a los 10 años, y después no son controlados por nadie más, salvo por su oncólogo, y nos llegan a nosotros con secuelas muy terribles. Entonces creemos que dar todo el apoyo a la cardiooncología pediátrica nos puede significar fomentar
la integración de este nexo para la cardio-oncología del adulto. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. Y luego hay otro capítulo que es el último de ellos, en el que precisamente ustedes como editoras principales integran toda la imagen, ¿no? La imagen multimodal. Eh, ¿Qué nos puedes decir cómo es la imagen multimodal en esto? Porque, por ejemplo, nosotros empezamos con ecocardiografía, con las técnicas emergentes y demás, y alguno que otro caso va a resonancia o a tomografía, pero ¿cómo abordan la imagen multimodal en este campo? Nosotros tratamos, como lo comenta la doctora, tratar de hacer un orden lógico a cómo lo deberíamos hacer. Esa es una de las cosas más atractivas de la cardio-oncología, que cada paciente es distinto y por más que se repita, se debe entender. Tratamos de ir explicando cómo las normas nos dicen A, B, C, D, E, F, pero cada uno de nuestros pacientes puede ir cambiando porque va a depender si tiene un cáncer metastásico sano cardiovascularmente o el mismo cáncer metastásico con múltiples complicaciones cardiovasculares, con secuela, fumador, tabáquico, etcétera, etcétera. Puede tener un carcinoide, puede tener otro tipo de tumores. Entonces intentamos tratar de ir paso a paso con distintos escenarios. Yo creo que eso fue como lo más atractivo de tratar. No fue sencillo, pero eh, tratamos de salirnos un poco de lo que son las guías. Las guías es eso, ¿no es cierto? Una norma, una recomendación, pero nosotros tratamos de ir tratando de individualizarlo, porque eso es lo importante en la cardio-oncología. No hay un caso que sea similar al otro, y eso es lo que es más atractivo. Doctor Amparo. Bueno, yo quería preguntarte, ahora que habéis escrito este libro, que le habéis dedicado tiempo, que habréis revisado con mucho más detenimiento de lo que he podido hacerlo yo cada capítulo, ¿cómo ves el futuro de la cardio-oncología? Porque como bien acabas de decir, las guías marcan unos caminos, al menos en la sanidad pública española es imposible, o sea, no tenemos capacidad para seguir esas guías. ¿Cómo ves tú el camino de la imagen en cuanto a cómo podemos organizarlo para que podamos realmente hacerlo en aquellos a los que les vamos a aportar valor, a los que realmente nos lo necesitan, ¿no? Porque si seguimos las guías morimos de éxito. Entonces, después de revisar este libro, ¿cómo lo ves? Cuando uno revisa los números, como dice la doctora Amparo, sabemos, en este momento hay 18 millones de personas que tienen un nuevo cáncer en el mundo hoy, este año, y mueren por el cáncer 10 millones, sobreviven muchísimo. En este momento se dice que hay 18 millones de personas sobrevivientes de un cáncer. Para el año 2040, 10, 14 años más, 16 años más, se espera que sea 26 millones. Imposible, imposible que los podamos atender a todos. Entonces yo creo que una de las normas y de las recomendaciones de las guías más espectaculares es la estratificación del riesgo. Si bien no es sencilla, más bien la encuentro compleja porque tiene su score de riesgo por patología, por antecedente, que esa es la parte clínica que se nos hace muy fácil, pero después viene por distintos grupos de fármacos. Si el paciente va a recibir antraciclina, fantástico. Le ponemos un score, llenamos uno, da un número. El problema es que actualmente en la oncología no están usando un solo fármaco, habitualmente usan uno, dos, a veces hasta tres. Y cada vez están apareciendo más números. Es decir, yo creo que es fundamental que a futuro vayamos mejorando en la estratificación del riesgo. Y yo creo que claramente, como dice la doctora, vamos a tener que centrarnos en los grupos de alto riesgo y de muy alto riesgo. Probablemente los de bajo y moderado riesgo no significa que no vayan a ser,
pero ahí vamos a tener que ir formando a las enfermeras, a los oncólogos, para que nos ayuden y nos deriven. Y nosotros poner hincapié a los de alto y muy alto riesgo. También es poco lógico, yo sé que las guías dicen que tenemos que hacer un eco cada 3 meses en caso de, y que tenemos que hacer cada 6. En nuestra realidad, nuestros pacientes habitualmente no tienen dinero para hacer ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo vamos adaptando. Hacemos troponina, hacemos eco, vamos viendo cómo va la clínica. Tenemos que, lamentablemente, aterrizarla a una América más pobre, y esperamos que eso también a futuro, probablemente poder hacer un ecocardiograma oncológico específico de menos costo, en el cual vayamos a medir un par de cositas, pudiera ser una alternativa para nosotros. Fundamental, aunque parezca utópico, es la genómica, el estudio genético. Yo creo que va a ser la gran revolución, el estudio de la genoma, del proteoma, en que vayan haciendo cada vez fármacos anticáncer, fármacos oncológicos extremadamente dirigidos al tumor mismo, y que con eso disminuyamos la cardiotoxicidad, es mi gran esperanza. Por lo tanto como la oncología avance con terapias más específicas y nosotros mejoremos nuestros scores de riesgo y bajemos los costos de la terapia y del seguimiento, vamos a tener mejores resultados. No sé qué opinas. Sí, yo creo que es así. Y además también creo que la genética nos va a poder ayudar en cuanto a que cada vez vamos a ser capaces de identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de hacer cardiotoxicidad. Entonces, va a tener que ser así. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, es inviable, ¿eh? A todo el mundo todo. Yo soy de las que opina que cuando estamos haciendo un seguimiento de cardiooncología, yo suelo decir un 4, un 3 y un 2. O sea, esos pacientes no hay que hacer más que 3 planos, hacerlos bien y se acabó, no hay que hacer más. Y ese eco no puede costar, en caso de que haya que pagarlo, lo mismo que un eco reglado. Igual que no se le puede dedicar el mismo tiempo en una unidad de imagen donde estamos haciendo los ecos. Entonces, hay que adaptar las técnicas de imagen a la realidad de la cardiooncología. Hay que seleccionar los pacientes que van a ir a esas técnicas de imagen, y probablemente la genética, la inteligencia artificial, con la integración de los datos clínicos y ecográficos previos del paciente, pueda decirnos cuáles tienen más riesgo, y ahí, bueno, pues poder seleccionar en cuáles hacer las técnicas. E ir, como habéis puesto muy bien en ese capítulo que me encanta, de menos a más. Es decir, yo no le voy a hacer una resonancia a la gente para ver si tiene T2 positivo, ni una iodobencirguanidina, le voy a hacer un eco, y si con eso me quedan dudas, voy a escalar y voy a ir haciendo así, ¿no? Y luego los nuevos fármacos que van a tener probablemente menos cardiotoxicidad miocárdica, pero más cardiotoxicidad vascular o otras cosas que estarán por venir, ¿no? Entonces tendremos que ir adaptándonos con las técnicas de imagen a estos nuevos efectos secundarios, ¿no? Uno de los mensajes que la doctora Silvia Macul menciona en la promoción del libro, que lo vimos en la revista de HART que recibimos todos al inscribirnos, es que este libro está realizado por colegas y members de CICIAC y le dan un toque especial de la experiencia de la región. Y en ese sentido quisiera preguntarte cómo se aterriza o cómo se valoran estos 12 capítulos en el antes, el trans y el después del tratamiento, porque así se divide esto, la valoración basal durante la quimioterapia, la radioterapia o el tratamiento que indique oncología, y posteriormente en el seguimiento. ¿Cómo nos dirías que estas 3 etapas están plasmadas en el contenido del libro? Nosotros intentamos en la primera etapa, que fue como la utilidad del eco y de los biomarcadores, fue como plantear el antes. Después
valoramos las distintas imágenes que casi todas están relacionadas durante la terapia. Y finalizamos con el post que fue la parte pediátrica y la de la conclusión, la final. Es decir, nosotros, sin querer, porque no lo pensamos en ese momento, nos fuimos dando cuenta que lo hicimos así. El primer capítulo fue el antes, cómo evaluamos y qué necesito para el antes. Y por eso fue excelente ese primer capítulo, fue uno de los más largos, porque nos dimos cuenta que no solo era quedarnos tranquilos con la disfunción ventricular, como era lo clásico, sino que incorporamos al tiro a la válvula, al pericardio, las arritmias. Y después nos dimos cuenta que todo lo demás era el durante. Y el post, bueno, salvo la parte pediátrica y las conclusiones, es el futuro. Y el futuro lo tenemos en nuestras ilusiones, pero no está concretado. Esperamos que el futuro de nuestros pacientes sea mejor que el futuro que tenían los pacientes hace 20 años con unas radioterapias que quemaban hasta el piso, hasta el subterráneo, y después nos llegaba hacia... Entonces, eh, eso ya lo aprendimos y todavía nos llegan pacientes muy irradiados y tú ves unas válvulas calcificadas, unas lesiones coronarias terribles, unos pericardios asquerosos. Entonces, creemos que hemos ido avanzando y lo que estamos haciendo hoy es para que en 20 años más los doctores más jóvenes no vean esas cosas. Entonces yo creo que nos estamos preocupando del antes, del durante, para que tengamos un muy buen después. Y luego, con la participación de estos editores internacionales por invitación que están en el libro, ¿qué nos pudieras decir tanto de la doctora Macul como de tu persona? ¿Qué se aprendió de ellos? ¿Qué plasmaron ellos en el libro que pudiese ser de utilidad o de novedad o de recomendación de ellos o de comentarios a la obra? Cuando se nos ocurrió la idea de pedirles que nos hicieran la edición internacional, pensamos que a lo mejor iba a ser casi por compromiso, iban a hacer un comentario fútil y nos dimos la extraordinaria sorpresa que lo leyeron y nos dieron el puntapié para apoyarnos en muy buenas ideas, nos estimularon a que había muy buenos conceptos y creyeron también, creyeron en todo lo que estábamos haciendo. Una de las cosas que ustedes ven que en cada uno de los capítulos casi no se repite un colega de un país, salvo ocasionalmente. Tratamos de juntar colegas de distintos países. Nos llegaban y nosotros tratábamos de integrar lo que cada uno nos mandaba. Entonces, de verdad es un trabajo de la Latinoamérica. Fueron de distintos países y tanto Anita, Barak, la Teresa, Juan Carlos, que ellos siempre han estado al lado nuestro, siempre han estado apoyándonos, nos entregaron un apoyo, yo te diría que más lindo de lo que esperábamos. Muy bien enterados. Finalmente, y para cerrar, porque ya se nos terminó el tiempo, voy a pedirle a la doctora Amparo que nos haga un comentario final y cierre la presentación. Bueno, yo creo que como comentario final, lo que diría es que es un libro, como tú has dicho, hecho en Latinoamérica, por autores latinoamericanos, con un esquema pensado por ellos, que tiene muchas novedades,
que tiene aspectos que no se nos hubiesen ocurrido en otros sitios y que creo que es un libro, no sé si uno de los primeros o para mí, al menos para mí es el primero que diría que es un libro hecho en Latinoamérica, pero del que debe aprender todo el resto del mundo. Y no es que me refiera a que es el primero porque no ha habido libros buenos previamente, pero creo que este es un modelo a seguir porque está hecho todo por vosotros, pero tiene tanto que enseñar que debería todo el mundo tenerlo en sus bolsillos para poder trabajar adecuadamente. Es un libro hecho aquí, pero para el mundo y además para el mundo del más alto nivel. Yo creo que podéis estar muy orgullosos de este libro. Y con esto cerramos el acto.